algunos de los componentes de los teratomas. Los teratomas son tumores compuestos de varias capas germinales. ¿Sí? Esas capas germinales sabemos que son ecto, meso y endodermo. Obviamente, recordando un poquito más, sabemos que del ectodermo viene todo lo que está en la piel, y eso incluye sus apéndices cutáneos, ¿verdad? Esos son folículos pilosos, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas. Del mesodermo viene todo lo demás, hueso, músculo, vasos, de todo. Y del endodermo, los recubrimientos, por ejemplo, del epitelio respiratorio, epitelio gástrico, ¿verdad? Entonces, sabiendo bien eso, ¿sí? Decimos que los quistes dermoides son un quiste teratoide, porque no son teratomas, no son masas sólidas, son quistes. ¿Y en qué fragmento del quiste están componentes de diferentes capas germinales? Pues en su, ¿sí? En su cápsula. El ejemplo más común de este quiste dermoide en boca, porque puede aparecer en cualquier lugar del cuerpo, es un quiste dermoide que aparece en el piso de la boca. Esta es la zona más común. Y yo me recuerdo que cuando estuvimos viendo, ¿sí?, la clase de ránula, yo fui muy clara y les dije, más adelante vamos a ver algunos quistes, ¿sí?, algunos quistes que se van a parecer con las ránulas, pero van a ver algunas cosas que ustedes van a tener que aprender a diferenciar de una ránula de un verdadero quiste. Y vamos a aprender que estos quistes dermoides en boca pueden aparecer prácticamente en cualquier lugar de la boca, pero tienen mucha predilección por aparecer en piso de boca, línea media, arriba de este músculo, que es el músculo genioideo. Este músculo forma prácticamente el piso de la boca, ¿verdad? Y este es el sitio y esta es la presentación clásica de un dermoide. Miren esto. ¿Parece o no una ránula? Rubiel marroquín. Rubiel marroquín. ¿Sí, doctora? Ok, Rubiel. No, doctora, no se parece nada a la ránula. No, no se parece en nada a la ránula. ¿Por qué? Mire, la primera diferencia que yo encuentro es que la ránula es unilateral. Ah, muy Y bien. Entonces, tiene algunas cosas que comparte con la ránula, pero vamos a ver las diferencias. Entonces, ¿en qué no se parece a una ránula? Estamos bien, ahí estamos bien si eso te funciona mejor. ¿en qué sí se parecen? ¿En qué se parece a una ránula? Ah, que está en piso de boca. Muy bien, que está en piso de boca, ¿verdad? ¿Y en qué no se parece a una ránula? Mm, lo mismo que esta está bilateral y el tamaño, tal vez. La ránula generalmente está unilateral. Y miren esto cómo es bilateral y parece muy simétrico hacia un lado y de otro de la línea media, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Qué otra cosa comparte con la ránula? ¿O creen ustedes que podría compartir con la ránula? Si estamos hablando que un quiste es un contenido, lo que tiene esto en su interior generalmente es queratina. ¿Qué consistencia comparte con la ránula?
¿Es blanda? Bueno, yo no entré a sus clases de lesiones, pero las consistencias son firme, blando, fluctuante, y lo hemos venido diciendo. ¿Qué es la consistencia fluctuante? ¿Cómo hemos dicho en otras clases que es una consistencia fluctuante? Como turgente. Turgente, no conozco esa palabra, mira. Hoy sí me agarraste en curva, pero ahorita aprendemos. ¿Qué es turgente? Elástico. Excelente. Turgente. Turgente. Que está abultado o hinchado. Excelente. Bueno, sí, más elástico. La consistencia fluctuante es como, yo les puse, yo no sé si en esta clase o en la otra, pero vengo hace mucho tiempo comentándoles, cuando ustedes llenan una vejiga o un guante de agua y lo llenan mucho y luego pueden presionar y es suavecito, ¿sí? Y ustedes meten el dedo y al removerlo vuelve a su posición, eso es una consistencia fluctuante, ¿sí? Nunca había oído la palabra turgente, o tal vez sí, pero no la conocía. Pero ambos, tanto la ránula como el quiste dermoide, van a tener esa misma consistencia fluctuante, ¿sí? ¿Sí? Yo metería perfectamente aquí mi dedo, el dedo entra, porque es aguadito, y retiro el dedo y regresa a su forma, porque adentro tiene líquido, ¿sí? Eso es lo clásico. Esto, al ser un quiste con epitelio, generalmente lo que hay en su interior es pura queratina. Vamos a ver uno de estos más adelante. Miren, aquí hay un quiste dermoide y si yo hago una biopsia por aspiración, lo que yo obtengo de ahí es una especie de, ¿cómo describirlo? Es un líquido, un contenido, no es líquido realmente. ¿Alguna vez han visto cuando su mamá o ustedes mismos derriten margarina en un sartén? No es una consistencia realmente líquida, es un poquito más espeso y brumoso. Esa es la consistencia de la queratina que está dentro del quiste. ¿Mm? Pero al palparlos, los dos son fluctuantes. ¿Qué de diferente tiene un quiste dermoide de una ránula? Bien lo dijo su compañero, está en la línea media, pero hay un dato más importante todavía. Rubiel, ¿cuánto tiempo puede tener de evolución una ránula? ¿En cuántos días se puede formar una ránula, pues? Como dijo usted, doctora, me agarró en curva. No sé. ¿Alguien sabe en cuántos días se puede formar una ránula? ¿En cuántos días se puede formar? ¿Cuántos días necesita una ránula para formarse, chicos? Unos 3 meses. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué es una ránula? Empecemos por ahí. ¿Qué es una ránula? En patología es muy importante tener claro los conceptos, porque si uno tiene un concepto claro, es fácil entender la patología. Entonces, ¿qué es una ránula? Es un quiste, dice. No, la ránula no es un quiste. Es un quiste que aparece en el vientre de la lengua. No, la ránula no aparece en el vientre de la lengua. ¿Es un mucosele? Tampoco es un mucosele. Un mucosele es un mucosele. Pero el mucosele y la ránula, los dos comparten la misma etiología. ¿Qué les pasa a los dos por igual?
Se asocia Estructura con de glándulas. A ver, uno solo, porque hablaron tres juntos y a ninguno de los tres les entendí. ¿Qué ocurre allí? ¿Alguno de los tres que habló? Solo que hablaron al mismo tiempo y no entendí nada. La rotura del conducto, doctora. Ah, muy La bien. diferencia se da en si es conducto mayor o menor. Sí. En los mucoceles y las ránulas, lo que se rompe es el conducto de salida de la saliva. Por lo tanto, el contenido de la glándula, si es menor, que es lo que ocurre en los mucoceles, se riega poquito, ¿sí? Y esto ocurre en glándulas menores y produce mucoceles, ya sea en el labio o en algún otro lugar. Pero las ránulas, el rompimiento es de un conducto de glándula mayor. Entonces, la cantidad de saliva es distinta. Y estos no son quistes, ¿sí? Lo que estamos viendo ahí es una cantidad de saliva enorme diseminada en el piso de la boca. ¿Ustedes creen que eso va a llevar 4 meses? ¿Ustedes creen que eso va a llevar 3 meses para formarse? ¿O cuánto tiempo puede pasar eso? Puede pasar en días, doctora. Puede pasar en horas. Puede pasar en horas. El niño pudo haberse dormido sin la ránula y pudo haberse levantado con la ránula. O pudo irse formando despacio durante varios días, ¿sí? Pero esto tiene una evolución muy corta, porque dependiendo la cantidad de saliva que se vaya formando, así va creciendo, pero esto tiene una duración corta, ¿sí? Pueden ser días o incluso una semana para que la mamá lo note, porque el niño probablemente apareció la ránula y no fue con su mamá y le dijo, mamá, mira, tengo una ránula en piso de boca. De evolución lenta, mamá. No, el niño no sabe qué le está pasando. Hasta que esto se vuelve evidente, la mamá se da cuenta. Y pudieron haber pasado días. ¿Sí? Pero, ¿qué acabamos de decir que es de diferente con un quiste? ¿Qué ocurre de diferente con este quiste? ¿Cuánto tiempo de evolución puede tener un quiste dermoide? ¿Cuántos meses necesita esto para llenarse a ese tamaño? ¿Cuánto necesito para que esto ocurra? Lo acabo de decir hace 3 minutos atrás. ¿Meses o años, doctora? 2 años. Puede durar meses, pero no van a ser 2 meses, ¿verdad? Un paciente no llega con esto y les dice, así, de ese tamaño, no les dice, doctora, esto me salió hace 2 meses. Si el paciente llega con eso y me dice que le salió hace 2 meses, yo me preocupo seriamente, porque es imposible que esto sea un dermoide. Un dermoide, para llegar a ese tamaño, tuvieron que haber pasado años. 1, 2, 3, incluso 4, 5 años, ¿sí? Entonces, el tiempo de duración entre la ránula y el mucocele entre la ránula y el quiste dermoide es una pregunta clave, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tiene ahí? ¿Ah? Esto tiene 8 días. No puede ser un dermoide. Tiene que ser algo más rápido, una ránula, ¿verdad? Bueno, entonces, importante, el lugar de localización más común entonces es arriba del músculo, ¿verdad? Importante, ya vimos, se distribuye hacia un lado y el otro de la línea media y el tiempo de evolución es muy, muy lento. ¿Qué otra cosa es importante saber? Solamente pueden alguna vez ocurrirle, yo personalmente nunca he visto uno, y algo muy importante, el otro sitio común para que se desarrolle es debajo del músculo genioideo. Y entonces el paciente adquiere un aspecto como de doble papada. ¿Qué otra cosa es importante que mencionemos? Exámenes complementarios,
¿sí? ¿Qué exámenes complementarios le haríamos a un paciente con una ránula? Bueno, el examen complementario por excelencia para un paciente con una ránula generalmente es la biopsia por aspiración. Y el quiste dermoide se puede manejar exactamente igual. La primera cosa que podemos hacerle a uno de estos pacientes, habiéndolo evaluado y corroborando que tenga una consistencia muy blanda, ¿sí? Una consistencia muy blanda es una biopsia por aspiración, ¿sí? Ya dijimos, en la biopsia por aspiración, lo que vamos a encontrar es esta gran cantidad de queratina. Y este dato es muy importante y muy valioso porque con eso, solo con eso, podemos efectivamente juntar las características clínicas que estamos observando, la presencia de queratina para garantizar al paciente que esto es un quiste dermoide. Ahora, el cirujano, fíjense, el cirujano puede necesitar de una tomografía porque algunos quistes dermoides pueden ser demasiado grandes. Y van a darse cuenta que antes de hacer la biopsia excisional es muy importante que el cirujano pueda corroborar que el quiste dermoide no sea demasiado grande, ¿verdad? La mayoría de ellos con una cirugía chiquita como, bueno, no son cirugías pequeñas, son grandes, pero vamos ahorita a ver el tamaño que puede llegar a tener un quiste dermoide. Denme un segundo, solo voy a buscar un enlace en donde muestran la eliminación quirúrgica de un quiste dermoide. Denme un momentito. ¿Me avisan si pueden ver allí mi pantalla? Sí se ve. Ok. Bueno, aquí no les voy a dejar el sonido porque le ponen mucha música y no, al doctor no se le entiende lo que está diciendo muy bien. Pero vamos a ir viendo cómo ellos remueven el quiste dermoide. Anuncios. No sé qué pasó. Ahí estamos. Quiero adelantar un poquito. Ahí está. Tratamiento quirúrgico. Bueno, voy a ampliarle la... Bueno, miren pues, aquí antes del tratamiento quirúrgico, ustedes van a ver, esto es una resonancia magnética,
Ustedes pueden ver la lesión tan grande en el piso de la boca y generalmente los cirujanos, antes de entrar a hacer algo tan complicado, hacen una tomografía y si es necesario una resonancia magnética. Aquí en la tomografía ustedes pueden ver el tamaño tan grande del quiste. Y obviamente hay que ver si no está enlazado a alguna estructura, algún vaso importante, ¿verdad? Miren el tamaño tan grande del quiste. Esto es realmente enorme. Y esto puede ser tan grande que pueda aquí bloquear, miren, el paso de los alimentos o pueda dificultarlo. Esta imagen no me gusta. En lo personal, no le encuentro mucho uso al ultrasonido en este caso, ¿verdad? Entonces aquí vemos el quiste dermoide en el piso de la boca. Obviamente, estas son cirugías que hay que hacer con una anestesia general, ¿verdad? Entonces se levanta la lengua y ya habiendo visto que el quiste no está asociado a ninguna estructura cercana, pues obviamente se hace una incisión entre vientre de lengua y piso de boca. Estos cirujanos generalmente siempre usan disección Roma para evitar romper pues más tejido del que se necesita. Se va despejando plano por plano hasta que ustedes pueden ver cómo se observa la cara. Aquí va saliendo, se va separando el tejido y va saliendo el quiste poco a poquito. Ya va a terminar el video. Aquí el reto es sacar el quiste por completo. Y aquí ustedes pueden ver en vivo y a todo color lo fibrosa que es la cápsula del quiste. Obviamente al presionar eso entre sus dedos, probablemente parezca una vejiga o un guante quirúrgico lleno de líquido. Esa es la apariencia y esto es el quiste. Ahí salió prácticamente completo. Esta es la eliminación. Claro, solo son fotos, ¿no? El procedimiento puede llevar, dependiendo de qué tan tremendo sea, puede llevar 1 hora, hora y media. Pero eso es la remoción quirúrgica de un quiste dermoide en piso de boca. Bueno, entonces ya vimos, el lugar más común es piso de boca, pero también puede aparecer por debajo del músculo genioideo y formar una doble papada. Pero un dato muy importante es el quiste dermoide puede aparecer básicamente en cualquier lugar. Siempre lo recomendable en cada cosa que ustedes quiten de la boca es que luego de la biopsia excisional, siempre, miren, de verdad, siempre se haga un estudio histopatológico y corroborar el diagnóstico. El objetivo aquí es ver la presencia de algún otro componente, como por ejemplo, miren aquí en la pared fibrosa hay glándulas sebáceas, aquí hay músculo estriado, ya con 2 componentes distintos a los que normalmente observamos, es más que suficiente para corroborar que esto se trata de un quiste dermoide. Y vamos a pasar a los últimos de la gran lista de quistes. Estos quistes los vamos a ver porque son muy comunes a nivel de cabeza y cuello. Se llaman quistes foliculares de la piel y como su nombre lo dice, estos derivan del epitelio de los folículos pilosos, ¿verdad? Se cree que tiene que haber algún proceso inflamatorio como una mala rasurada, un trauma en la zona, para que prolifere de forma neoplásica este epitelio, ¿verdad? Algunas veces puede haber un poquito de impactación traumática del epitelio en boca. Esto puede ser por un procedimiento quirúrgico, un golpe, un accidente, pero son muy raros internamente en la boca. Lo normal y lo convencional es que estas lesiones aparezcan en la piel. Muy importante, zonas comunes para su desarrollo, cabeza y cuello, ¿verdad? Y
son parte del componente de un síndrome de Gardner. Hace tiempo, cuando vimos dientes supernumerarios, ¿sí? Yo les mencioné el famoso síndrome de Gardner, ¿sí? Alguien, en la otra clase sí hubo alguien que lo recordó y me dio mucho gusto porque eso es 1 en 1.000.000. ¿Alguien recuerda por qué dijimos que todo dentista, al menos, fíjense, al menos debe saber la existencia del síndrome de Gardner y poderlo identificar a tiempo para salvar la vida del paciente? ¿Alguien recuerda eso? ¿Alguien recuerda un poquito del síndrome de Gardner? Porque poder salvar la vida del paciente, ¿sí? Si yo reconozco algo anormal como odontólogo, es muy valioso. Nadie, ¿verdad? Catherine. Nadie, ¿verdad? Nadie Doctora, recuerda. ¿Sí? yo no, bueno, no sé si estoy en lo correcto, la verdad, pero no se asociaba también a cáncer en alguna parte de la boca. No, no es cáncer en boca, pero sí es cáncer en otro sector. Entonces no recuerdo, doctora. Ok, los pacientes con Gardner, con síndrome de Gardner, tienen 2 cosas que como dentistas podemos identificar. En una radiografía panorámica, vamos a ver un paciente con síndrome de Gardner y los dientes supernumerarios. Porque en la otra sección, wow, fue genial. Esta persona lo recordaba prácticamente todo. Yo muy feliz porque yo digo, bueno, aunque sea uno en la clase que esté cachando ahí todo, yo soy feliz. Vamos a ver, vamos a buscar pacientes con síndrome de Gardner. Síndrome de Gardner. Odonto. Estos tienen dientes supernumerarios. A ver, encontramos. No me va a descargar mucho. Aquí hay un Gardner, pero no es de mayor. Es que Google no tiene cosas tan académicas a veces. Vamos a enseñar este. Bueno, este es un Gardner con dientes supernumerarios. Miren esto. Y aparte de los supernumerarios, presenta algunas zonas un poquito más opacas que no se ven en todos los pacientes, pero ellos presentan múltiples osteomas. Pero el hecho de que hayan 2 o más supernumerarios, 2 o más, no se requiere de gran cosa. Aquí hay otro con Gardner, miren. Aquí hay un osteoma, ¿sí? Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay un diente supernumerario, prácticamente metido a nivel de rama. Cuando hay muchos supernumerarios y hay osteomas en los maxilares, la primera cosa que todo dentista, pero debe de recordar, es que hay un síndrome, ¿sí? Hay un síndrome asociado a dientes supernumerarios y osteomas. Y estos pacientes hay que mandarlos con un gastroenterólogo. El gastroenterólogo debe, ¿sí? Porque muchos de estos pacientes antes de los 20 o 30 años ya desarrollaron cáncer de colon y ellos mueren, pues si no se les diagnostica a tiempo, muy temprano. Entonces, ¿qué otra cosa pueden tener los pacientes con síndrome de Gardner? Múltiples quistes epidermoides, que es lo que estamos viendo aquí, ¿sí?
múltiples quistes epidermoides. Entonces, súper importante. Lo que más me interesa de esta clase es que recuerden que supernumerarios, osteomas y quistes epidermoides pueden asociarse a Gardner. ¿Cuál es nuestro papel como dentista? No va a haber ningún médico que en su sano juicio con ver un paciente pueda diagnosticar Gardner. Hay que hacerle exámenes. Y el examen más fácil donde podemos encontrar a simple vista la evidencia de un Gardner muy temprano es la radiografía panorámica, ¿sí? Entonces, un niño con 2 o más dientes supernumerarios hay que consultar primero y luego referir para ver si hay pólipos gastrointestinales. Esos pólipos hay que removerlos siempre sí o sí, porque si el niño es Gardner, va a desarrollar cáncer de colon, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, vamos a escribir cómo se ven. Los quistes, ay, no puedo encontrar esto. Los quistes epidermoides, ¿sí? Pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo, pero la cara y la espalda son 2 lugares muy comunes. Y pues muchas veces solo vamos a encontrar uno. Estos son un motivo muy común porque se quedan metidos en fase 1 y 2. El otro día, bueno, ya tiene muchos años eso, que iba pasando hacia diagnóstico a dejar algo, no llego mucho, y me encuentro un estudiante y me dice, doctora, tengo 2 meses en fase 1 y 2, pero yo no encuentro qué le falta a mi paciente en la cara, ¿sí? Y con un quiste epidermoide en una zona súper visible. Le digo, mira, ya describiste esto, es que me dicen que tenía algo en cara, pero no me dicen qué. Pues es un quiste epidermoide. Estos parecen como lunares, solo que amarillos, ¿verdad? Parecen nevos amarillos. Entonces, ¿cómo los vamos a ver? Son lesiones nodulares, fluctuantes, subcutáneas y generalmente tienen una coloración o similar a la mucosa adyacente o más amarilla, porque son quistes que están llenos de queratina en su interior, ¿sí? Esto es lo convencional. Se lo voy a apagar mi teléfono que nunca deja de sonar y eso me desespera un poco. Estos nódulos pueden aparecer literalmente en cualquier lugar de la boca, del cuerpo. ¿Sí? Y una zona donde yo personalmente lo que he visto mucho es el área detrás de las. Muy importante, la mayoría de veces son sumamente asintomáticos, pueden haber estado ahí tiempo, pero en boca son sumamente raros. Yo no tengo ni. Y bueno, se localizan en las zonas subcutáneas. Miren, aquí estamos viendo la mucosa de la piel, está el epitelio y prácticamente en la zona inmediata por debajo del epitelio hay. Son quistes que, como cualquier otro quiste, tienen sus 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos? Quiste. Cuentes. ¿Cuáles son los 3 elementos que puedes identificar en esa imagen, Estefanía, de que son las partes de un quiste? Doctora, se escucha un poco cortado, pero los 3 elementos me está preguntando. Sí. ¿Cuáles son los 3 elementos? Lo que puedo ver es una pared quística, epitelio, Pared quística o cápsula, ¿verdad? Esto. ajá, epitelio de revestimiento y el lumen. El lumen. Muy bien, eso es lo que vemos como en todo quiste. Estos tienen una pared quística o cápsula, su epitelio de revestimiento y el lumen. Ahora, ¿qué logras ver que tiene el epitelio? ¿Qué crees que es esta capa que se está desprendiendo hacia el interior?
¿Qué tipo de epitelio ves que es ese? Aunque no le atines, hagamos el esfuerzo. ¿Qué parece esto? ¿Qué proteína se desprende de este epitelio? Es como colágeno, ¿no? El colágeno no se va a desprender del epitelio. El colágeno es formado por los fibroblastos. ¿Qué proteína forman las células epiteliales de nuestra piel? Queratina, tal vez. Sin el tal vez, eso es queratina. Ah, Ustedes están viendo aquí es lo que nosotros vemos clínicamente, ¿sí? Como un contenido amarillento. Todo eso amarillo que ustedes ven aquí es queratina. Entonces, dependiendo de lo lleno que esté el quiste, va a ser asintomático y en algunos casos, cuando esto está demasiado lleno, ¿sí? Puede crear un proceso inflamatorio. La mayoría de veces el contenido no es exagerado, es asintomático, pero en otras, cuando el quiste se llena demasiado, se puede inflamar totalmente la zona y eso provocar dolor, ¿verdad? Y sintomatología. Principalmente áreas como el cuero cabelludo. Cuando vemos más de un quiste epidermoide, ¿sí? Hay que tomar una radiografía panorámica, porque más de un quiste epidermoide nos debe de preocupar por la presencia de qué cosa. ¿Qué síndrome vimos que está asociado a muchos quistes epidermoides? El síndrome de Gardner. Y automáticamente yo debo pedir una radiografía y voy a encontrar, aunque sea, 1 o 2 dientes supernumerales. Eso, como dentista, qué buena onda. Voy a tener cirugía para extraer esos supernumerales. Pero, ¿qué es lo que realmente me debe de preocupar del Gardner? ¿Qué es la trascendencia de diagnosticar un paciente con Gardner? Que puede desarrollar cáncer de colon. Excelente. Si lo diagnosticamos a tiempo, le podemos prolongar la vida a este paciente. Incluso puede vivir toda su vida sin ningún problema más que el estético, porque estos pobres desaparecen tantos epidermoides que puede ser muy molesto. Pero si el paciente tiene los recursos o, por ejemplo, va a un hospital donde es bien tratado, se lo remueven y lleva una vida relativamente normal. Muy bien, jovencitos. Entonces, cuidado con sus fases 1 y 2. Lesiones nodulares amarillentas, lo más seguro es que se trate de quistes epidermoides, ¿verdad? Aquí mi amiga, que su mamá fue diagnosticada con un melanoma como unos 7, 8 meses antes. Yo creo que cuando un paciente de su familia es diagnosticado con algún tipo de cáncer raro, uno ya se queda como un poco asustado, ¿no? Y esta paciente le salía el quiste en esta zona. La foto no es buena. Ella me contó que unos 8 días antes se había introducido una jeringa, una aguja, y se lo destripó, pero ahí estaba la lesión. Entonces le dije, mira, si no lo quitamos, va a volver a recorrer. Lo quitamos con un punch. Miren esto, ¿sí? Pusimos una suturita y esta es la histología del quiste, ese quiste. Aquí está su cápsula fibrosa, miren, su epitelio de revestimiento, miren la cantidad de queratina interna. Es lo clásico de estos quistes. Hay un tipo, miniatura de quiste epidermoide que
aparece en cualquier lado del cuerpo, pero frente es muy normal que aparezca. Son microquistes epidermoides, miren, que parece acné, pero a eso se le conoce como milia. Milia. Y por último, de verdad yo creo que sí, ya son los últimos. Y pasamos a lesiones, sí, ya son los últimos quistes, para que no estén sufriendo. Ah, la gran doctora, tanto quiste. Pues lo que todo dentista mínimamente, pero así, aunque sea mínimamente, debe de reconocer. Bueno, hablemos de estos quistes que son quistes palatinos del recién nacido. ¿Sí? Estos quistes anteriormente los hacíamos. Yo les quiero preguntar, ¿me escuchan bien ahí? No, doctora, mira, se le escucha algo lejos. Ah, no me digan. ¿Qué está pasando? ¿Y ahí está mejor? Ahora sí. Se le escucha mejor. Sí, se le escucha mejor. Entonces les quiero contar, estos quistes en años pasados, estamos hablando de unos 30, 40 años, uno se hacía muchas bolas con ellos. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Porque son dos tipos diferentes de quiste que aparecen en el paladar de los niños recién nacidos, ¿sí? Pero luego los patólogos dijeron, pues, ¿para qué nos hacemos bolas? A todos, a los dos tipos, llamémosles quistes palatinos del recién nacido. Y así lo hicieron. Estos son quistes que, bueno, en Estados Unidos, que todo se registra, estos aparecen entre un 65 y un 85% de los niños recién nacidos en todo Estados Unidos, ¿sí? Y se ven como puntos, ya sea pápulas, yo nunca los he visto como nódulos, es decir, miden menos de 3 o 4 milímetros. Son pápulas amarillentas o blancas que pueden aparecer 1, 2 o 3 distribuidas en el paladar de un recién nacido. La característica es que son totalmente inocuos. Y los dos tipos de quistes son las perlas de Epstein y los nódulos de Bone. Las perlas de Epstein, ¿sí? Estas aparecen únicamente a nivel del rafé palatino medio. Y su origen es epitelio atrapado a lo largo de las líneas de fusión, ¿sí? De los procesos palatinos. Y obviamente sabemos que la línea de fusión es la línea media, por lo tanto, estos quistes solo ahí pueden aparecer. El otro tipo de quiste es el nódulo de Bone. Estos son quistes que aparecen en la unión entre paladar duro y blando. Clínicamente son idénticos a los otros, con una diferencia, y es la etiología. Este es epitelio de glándulas salivales menores. Pero adivinen qué, los dos se ven iguales. Y si una niña nos llegara con este quiste y está en línea media casi, y está en unión entre paladar duro y blando, ¿cómo lo clasificamos? ¿Es una perla de Epstein o un nódulo de Bone? No queda muy claro. Y debido a esa situación tan complicada, todos acordaron que ¿para qué hacerse bolas? Era más fácil llamarle quiste palatino del recién nacido, sin hacer la diferencia si es perla de Epstein o un nódulo de Bone. ¿De acuerdo? Tratamiento ninguno, ¿sí? Estos quistes son quistes muy superficiales que se localizan en la lámina propia del tejido conectivo de la mucosa del paladar, y conforme, ¿sí?, la leche o los alimentos del niño van pasando en esa zona, el quiste se rompe y saca todo su contenido de queratina, ¿sí? Ahora, un dato súper importante es que en un pequeño porcentaje de los pacientes, adivinen qué puede ocurrir, que nunca se reviente. Y el niño puede llegar al año de edad o año y medio y el quiste permanecer ahí. En esos casos en los que el quiste ya el niño es un poquito mayor y no ha desaparecido, se recomienda eliminarlo. Y
obviamente hacer su estudio histopatológico. Lo que uno encuentra ahí es la cristalización o la calcificación del contenido del quiste. Eso es lo que no lo hace desaparecer. ¿Ok? El otro tipo, ¿sí? Bueno, esto es un recordatorio del tratamiento. No necesitan tratamiento, se revientan solos, son inocuos y solo hay que removerlos quirúrgicamente cuando ya están ahí desde hace mucho tiempo. ¿Ok? El otro tipo de quiste es el quiste gingival del recién nacido. ¿Sí? Estos quistes gingivales del recién nacido son quistes que, al igual que los anteriores, que son los palatinos, son lesiones inocuas que aparecen en el reborde alveolar del recién nacido. Pero aquí, aunque clínicamente se vean idénticos, lo que cambia un poquito es el origen. Estos se cree que derivan de residuos de la lámina dental. Obviamente, lo único diferente es el origen. Todo lo demás es igual, porque son pequeñas pápulas, ¿sí? Llenas de queratina que aparecen en racimos, ¿sí? Y si las vemos al microscopio son idénticas. Estas aparecen en el reborde, puede ser por bucal o más hacia oclusal, el reborde alveolar de los recién nacidos. Al igual que las anteriores, se revientan, ¿sí? No requieren un tratamiento. Yo creo que lo estoy haciendo hacia adelante. Ay. Se revientan solas, no requieren tratamiento. Y la única razón por la cual tengamos que eliminarlas quirúrgicamente es porque se hayan calcificado y permanezcan ahí mucho tiempo. Pero si fuera mi hijo, pues tampoco me tendría por qué preocupar. En algún momento se tendría que reventar. Pero ya van a ver ustedes que hay papás que son muy aprensivos, ¿verdad? Permítame, voy a ver si encuentro esta. No estoy muy segura. No sé si les interesa ver uno de estos calcificados, que lo quitamos en una niña. Vamos a ver si lo encuentro. Chiarasa. Chiara. Lo quitamos de una chiquita. Aquí está. Lo quitamos de una niña de 1 año y medio que lo tenía en la encía y la mamá súper preocupada y que si era algo malo, que no sé qué. Y miren cómo se calcificó. No sé si logran verlo ahí. ¿Logran ver la imagen? Sí, doctora. Sí, se ve. El epitelio, ya no hay queratina, todo está calcificado. La niña tiene 1 año y medio, pero la mamá se preocupó y le dice al dentista, ¿y si es malo? Y el dentista, no, pues no es malo, mira, es muy superficial, está un poquito duro, pero sí era grande. Y todo internamente se calcificó. Al final por eso se quitó, ¿verdad? No tiene por qué haber ningún problema. Bueno, entonces eso solo se quitan cuando es sumamente necesario. Bueno, con esto completamos los quistes que pueden haber en los maxilares. Recordémonos, no a todo se le puede llamar quiste. ¿Ah? No recuerdo de quién fue el comentario que la ránula es un quiste. No es un quiste. Para poder llamar algo quiste, tiene que ser una cavidad interna que cuente con una cápsula fibrosa, un epitelio de revestimiento y un lumen. La ránula lo que es tejido, es saliva o mucina regada en los tejidos vecinos. Si uno ahí hiciera un estudio histopatológico, no encontraría una cápsula por ningún lugar, ¿verdad? Porque está ocupando tejido normal. Entonces, mucho cuidado. Hay términos que no se pueden usar porque sí, ¿de acuerdo?
Y vamos a pasar a este tema. No sé qué hora es. Vamos a ver. La clase empezó 12:30, ¿verdad? Sí. Es la 1:15. Bueno, vamos a empezar este tema y lo vamos a terminar en la siguiente clase. Yo no quiero ahondar mucho en este tema porque estoy segura que ustedes ya vieron un poquito de los torus, tori, exostosis en diagnóstico inmediato. ¿Mm? Y no quiero hablar cosas que están repetidas porque ese no es el objetivo de nuestros cursos, que son prácticamente cursos hermanos. Pero sí voy a tocar algunas cosas que yo imagino no están repetidas en el curso, ¿sí? Y vamos a hablar que tanto los torus, el tori, ¿verdad? Las exostosis son protuberancias nodulares de hueso totalmente benignas. Y dependiendo de su localización, ¿sí? Estas lesiones pueden cambiar de nombre. Algo muy importante, no son verdaderas neoplasias, ¿sí? Y la gran mayoría de ellos son totalmente asintomáticas. ¿Qué nombres pueden recibir? Pues la primera es el famoso torus, que es quizá el más común. Este torus es una verdadera exostosis que aparece en la línea media del paladar con un crecimiento muy lento. Importante, la mayoría de los pacientes con torus no nace con el torus. El torus se va desarrollando muy lentamente en la vida. Por lo tanto, para los 14 o 15 años ya presenta un tamaño muy similar al que va a presentar el resto de su vida. Ese es un dato muy importante. Y muy importante, cuando evaluamos a un paciente por primera vez, los pacientes muchas veces no saben que esto es anormal. Ellos creen que toda la gente tiene eso en el centro de su paladar, ¿sí? Entonces es importante preguntarle, comentarle que no es normal tenerlo, que desde hace cuánto lo tiene, pero que aunque no es anormal, aunque no es normal, tampoco es una patología de la que se tenga que preocupar. Vamos a ver en qué condiciones el torus está indicado removerlo, ¿verdad? ¿Qué cosas es importante que como dentista sepamos? Porque esto el paciente no lo puede preguntar, ¿sí? ¿Se ha asociado a herencia? Claro que sí. Principalmente en asiáticos, nativos americanos y esquimales. Y se ha asociado también a factores ambientales como estrés masticatorio, es decir, los pacientes que sufran de condiciones o hábitos paranormales como el bruxismo, estos pueden desarrollar, adivinen qué, un torus más grande. Y por último, pues una mezcla de ambas. No vamos a hablar aquí de mucho. Se observa en radiografías, es muy difícil observar el torus en radiografía. Si yo tuviera miedo, lo ideal sería mandar a hacer un CBCT que me da 3 dimensiones y evitar en lo posible la tomografía normal, ¿verdad? Y algo muy importante, vamos a ver su clasificación. Esto es muy valioso para mí, porque hay 4 tipos distintos de torus. Está el torus plano, el fusiforme, el nodular y el lobular. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Bueno, el plano tiene una base muy ancha y está ligeramente prominente. Es levemente convexo, ¿verdad? Incluso este tipo de torus en pacientes que van a usar totales, muchas veces casi ni se nota. Por lo tanto, no es necesario removerlo para hacer una prótesis ahí total o removible, porque no va a interferir en nada con el sellado posterior. El otro tipo es el fusiforme, ¿sí?
Esta presenta una elevación a lo largo del rafe medio, miren, alargada, ¿sí? Y a veces puede tener un surco en la porción media, porque es como la fusión entre ambos procesos, ¿verdad? Al ser más alargado, más grande, definitivamente podría ser un problema para realizar una prótesis total o removible. Luego sigue el torus nodular. Como su nombre lo indica, es una protuberancia, ¿sí? Única, y generalmente puede tener, ahorita vamos a ver alguna que otra proyección, pero generalmente es una protuberancia única. Lo convencional es observarlo con base sesi, pero también la puede tener pedunculada, ¿verdad? Y el último, este es el más raro y el más molesto. Este es el torus de lobular, que tiene una superficie lobulada, es decir, pareciera que 4 o 5 se hubieran juntado. Este puede tener una base sesilopendular. Y en cualquiera de los casos, ya sea porque vamos a realizar una removible o una total, necesitamos que entre fácilmente la prótesis, o cuando el paciente se lastima y se ulcera la superficie del torus, entonces en esos casos está indicado removerlo, ¿verdad? O porque haya crecido mucho e interfiera con una buena calidad de vida de estos pacientes. Cuando lo estudiamos al microscopio, casi que se hace porque es un protocolo, ¿no? Y esto hace que decalcifiquemos el tejido y lo podamos estudiar y cortar. Miren lo que observamos, puro tejido saludable. Entonces, se remueve cuando vamos a hacer una prótesis temporal o removible, o cuando el paciente tenga dificultad de fonación. La fonación, sabemos, es hablar, o haya dificultad para comer, o se lo esté ulcerando y se lo lastime, ¿verdad? En esos casos está indicada la eliminación quirúrgica del torus. Y para terminar, y aquí creo nos vamos a quedar entre torus, tori, es que cuando hay una lesión unilateral, es decir, solo hay unilateral, le llamamos torus mandibular. Si es bilateral, si son varias, le llamamos tori, ¿verdad? Entonces, esta protuberancia también puede crecer tamaños enormes. Y las condiciones son muy similares a las del torus. Son problemas genéticos, es decir, está asociado a mi ascendencia, que sea principalmente asiático, indígena americano, ¿sí? Y que tenga algún problema como estrés masticatario, como bruxismo y otros hábitos parafuncionales, ¿verdad? Y obviamente, pues lo ideal es ver lesiones así de pequeñas, ¿verdad? Pero a veces se ven lesiones más grandes y estas radiográficamente pueden crear una opacidad en la radiografía. Claro, es importante hacer la correlación clínica, ¿verdad? Para no asustarnos y pensar que se trate de algún otro tumor. Y bueno, está indicado removerlos cuando afecten función, alimentación o fonación del paciente, o cuando, por ejemplo, en el caso de ser un paciente muy bruxista, ustedes se van a dar cuenta, hay pacientes que son bruxistas y uno remueve esto y vuelve a salir. En esos casos hay que estarlo removiendo y removiendo porque pueden llegar a crecer de tal tamaño, ¿sí? Que estos pacientes se pueden tapar los conductos de las glándulas mayores y crear un problema mayor. El otro problema de crecer tanto es que pueden topar uno contra el otro y ulcerar la superficie de ambos, y eso sería sumamente doloroso. Entonces, si interfieren con fonación, alimentación, ¿sí? Hay molestia para el paciente, dolor
o interfieren con una prótesis, porque hay que colocar ahí una prótesis, hay que removerlos. ¿Mm? La histología es la misma del otro, ¿no? Es tejido totalmente saludable y, ¿sí?, el pronóstico es bastante bueno. Repito, se remueven solo si es realmente necesario, por una prótesis total o removible, o porque crezcan tanto y miren, se lastimen uno, crezcan tanto, se presionen uno contra el otro, se lastimen y esto sea peor, ¿verdad? Entonces lo mejor es removerlo, o porque interfiera con la función, la alimentación, o pueda tapar las glándulas, los conductos de las glándulas menores. Y vamos a dejar el tema ahí. Vamos a hablar en la siguiente clase de la sexostosis. ¿Les parece? Sí, Sí, doctora. doctora. Bueno, que tengan buena tarde, pues. Feliz día, Nos doctora. platicamos en la siguiente clase. Que tengan feliz día, pues, adiós.